Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de En Contexto, el programa de entrevistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El día de hoy me acompaña Marcelo Sedamanos Rodríguez, director de Gestión Pública de la Escuela de Posgrado. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, Miriam. Muy buenos días a usted y a todos los oyentes y los que nos ven. Bienvenido también a este espacio, bienvenidos todos los que nos acompañan el día de hoy para una edición más de este programa de entrevistas. Y hoy nos convoca un tema que de una u otra forma todos somos partes, y es la calidad del gasto público en las diversas regiones del Perú. Y aquí surgen muchas dudas, ¿no? Pero en general, a manera introductoria, podríamos mencionar que el gasto público es o hace referencia a cómo los gobiernos distribuyen y utilizan los recursos financieros en diferentes áreas geográficas dentro del país. En este caso, me lleva también esta reflexión a mi primera pregunta, estimado Marcelo, y es, ¿cómo es que se miden, qué indicadores se utilizan actualmente para medir la eficiencia o la efectividad de este gasto, tanto a nivel regional como municipal? Correcto, Miriam. Fíjate, el término de gasto público tiene fundamentalmente una connotación presupuestal, como tú misma lo has dicho, financiera. Sin embargo, muchos organismos internacionales, como la CEPAL, por ejemplo, establecen que la cosa no es financiera únicamente. Eso es uno de los componentes, pero señala pues que el tema es multifactorial. Intervienen una serie de aspectos que contribuyen a la satisfacción del servicio público por parte del ciudadano. Claro, en la práctica esto podría aglutinarse, ¿no? Una respuesta global, un indicador importante, una encuesta de satisfacción de parte de la ciudadanía con respecto al servicio público. Esto, de hecho, se hace en el mundo y se hace en el Perú. Aproximadamente cada 2 años, la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, conduce, encarga encuestas ciudadanas con respecto a la satisfacción del servicio público a nivel nacional, ministerios, organismos públicos, provincial, en todo caso regional, pero no llega al nivel distrital, ni tampoco al ámbito rural, básicamente capitales de departamento y de provincias. Y de esa manera, digamos, tenemos algunas referencias con respecto a ello, y ha mejorado aparentemente, bajo esta encuesta, la satisfacción del ciudadano está en un 80% en promedio nacional, más o menos aproximadamente, pero no tenemos información de qué pasa a nivel municipal, por lo menos desde el punto de vista de las municipalidades, o de esta encuesta en todo caso. Y otros países definitivamente sí utilizan la palabra calidad más propiamente, porque calidad no es ejecución de un gasto, ¿no? La calidad, ya ellos, habiéndose efectuado la inversión, ellos hacen mediciones de qué tan bien se hizo la inversión, qué tan satisfecho está la ciudadanía respecto a lo que pensaba recibir. Entonces, sí hay una orientación a medir cuánto de cumplimiento de la calidad necesaria se hizo. ¿Qué pasa en nuestro país? En el Perú, lamentablemente, no podemos llegar todavía a eso. ¿Por qué? Porque la ejecución presupuestal de, por ejemplo, las inversiones, que es dentro del gasto, lo que es más significativo por el hecho de que nuestro país está empeñado en cerrar sus brechas de infraestructura. Entonces, las necesidades de inversión pública son cuantiosas. Estamos hablando de alrededor de 500.000 millones de soles que no terminan de reducirse ni aminorarse a lo largo de los años, ¿no? Por una serie de razones. Ahora, yo de aquí, de estos 500.000 millones de soles, implica pues cierre de brechas en infraestructura de saneamiento, agua y desagüe, en transporte, carreteras para unir a nuestros centros poblados y distritos, salud, puestos de salud primarios, hospitales,
educación, colegios, o sea, cosas vitales, ¿no? Que permiten el bienestar, la seguridad de las personas, y ello no se cumple. Entonces, aquí en el país, regresando al tema, estamos muy acostumbrados a utilizar el indicador de la ejecución presupuestal como un tema primario, porque si realmente no estamos utilizando el dinero, el poco dinero que tenemos para cerrar esas brechas de infraestructura, ergo, ¿de qué vale decir de hablar de la calidad si ni siquiera estamos recibiendo esa obra pública culminada? Entonces, ahí es el tema crucial para nuestro país, el por lo menos cumplir con ejecutar los dineros asignados año a año para este fin. Hay un referente, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, en el año 2023, el nivel de gasto presupuestal ha sido a nivel de inversiones, ha sido del 75% del total de inversiones previsto, ¿no? Lo cual es muy bajo. Pero si vemos cuál ha sido la ejecución presupuestaria en inversiones de municipalidades, bajamos a 62% como promedio de gasto. Las regiones tienen un poco más de ejecución, un 78%, y el gobierno nacional cerca de un 90% de ejecución de sus inversiones. En el año 2023. En el año 2024 tenemos un informe de la consulta amigable del MEF que nos señala que estamos en un promedio de 35% de gasto al 9 de julio. Y por ahí andan tanto municipalidades, regiones, como gobierno nacional. 36% municipalidades, 33%, perdón, 36% regiones, 33% municipios y 35% gobierno nacional. Pero ahí vamos a ver cómo terminamos el año, ¿no? O sea, a pesar de que nuestra medición sigue siendo algo primaria, por decirlo de alguna manera, enfocándonos solo en la ejecución presupuestal, nuestros niveles de ejecución todavía no son, digamos, los óptimos. Como mencionaba, en 2023, 62% a nivel de gobierno local, 78 regional y 90 nacional. Hay todavía una disparidad también en cómo es que las regiones o qué capacidades tienen para hacer la ejecución de su presupuesto, y 2024 no plantea por el momento un territorio más alentador al respecto. Entonces nos deja también pensando en todas estas otras aristas que no estamos viendo para poder tener una visión más integral justamente del gasto público, que no solo se centra en la ejecución presupuestal, y también nos genera la interrogante, lo cual me lleva a mi siguiente pregunta, de cuál es esta dificultad o cuáles son los principales desafíos que enfrentan las regiones y las municipalidades locales para mejorar la calidad del gasto público, ya que hemos visto que hay este, digamos, desnivel entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Correcto, Miriam. Efectivamente, hay desafíos importantes y cruciales para romper esta barrera que tenemos para poder cerrar las brechas de infraestructura. En primer lugar, yo diría, necesitamos contar con directivos y servidores públicos especialistas en el ámbito de abastecimiento, de logística y contrataciones públicas en forma permanente y que sean competentes, ¿no? O sea, competencia de directivos y servidores, pero no solamente como flor de un día. Necesitamos una permanencia de esos directivos para asegurar en el mediano y largo plazo la consecución de las obras. Las obras y la inversión no es cosa de meses, es cosa de años. Entonces necesitamos continuidad, pero no de personas que no conozcan el tema, sino de especialistas. Yo creo que esto es un tema importante, de ahí su relación con la reforma del servicio civil, que permita contar en municipios y regiones con especialistas que puedan dar esa talla necesaria para llevar contrataciones efectivas, eficaces y de mucha calidad. Y, perdón, yo diría que este es el primer desafío que debemos cumplir. Segundo,
la normatividad ad hoc, ¿no? Necesitamos una normatividad muy apropiada. Hemos visto, pues, que realmente las mayores debilidades están en el ámbito subnacional. Ya la OCDE, cuando nos hizo llegar su informe del proyecto País en el año 2016, ya nos señalaba lo que había observado. Había observado de que había mucho fraccionamiento de los recursos para inversión en el país. Y se le daba demasiados recursos, por ejemplo, a los municipios, que es lo que estamos viendo ahora, pero con malos resultados, porque ellos ya observaban en ese momento que no había el talento adecuado a nivel subnacional para llevar a cabo tareas tan importantes como estos cierres de brechas. Y ellos aconsejaban, ustedes tienen que aglutinar la mayor cantidad de recursos a los gobiernos regionales. Tampoco se trata de centralizar al gobierno nacional, de ninguna manera, pero estas inversiones deben concentrarse en áreas, como pueden ser las regiones, puede ser en algún caso provincias, pero en ningún caso a nivel distrital, ¿no? Y de esa manera, digamos, van a permitirse llevar a cabo contrataciones mucho más eficientes y eficaces. Eso es una primera recomendación. Y en ese sentido, lo que dijeron la OCDE es de que los municipios deberían preocuparse más de todo lo que tenga que ver con mantenimiento de la obra, de la infraestructura, pero la realización de la inversión a cargo de las regiones. Este es un primer tema que nos señalaron. Ahora, un tercer tema tiene que ver también con el control. Yo he sido directivo público muchos años en el país y soy consciente de que hay mucho temor de parte de directivos públicos de tomar decisiones, ¿no? De tomar decisiones y decir, por acá deben hacerse las cosas. ¿Por qué? Es que las normativas son muchas veces contradictorias y cuando venga el sistema de control, va a haber eso, va a haber el cumplimiento estricto de las normas. O sea, las auditorías no son para ver el cumplimiento de la meta en primer lugar. No digo que no lo sea. En primer lugar, es el cumplimiento de la norma. Y si por ahí hay algo que es ambiguo, siempre van a hacer observaciones y hallazgos. Por supuesto que en la mayor parte de los casos, un funcionario, un directivo bien intencionado no debería tener ningún inconveniente. Pero ya hay que sumar esta falta de talento de la que hemos hablado. Un directivo público que está manejando un grupo de personas puede estar viendo que se han cometido errores, pero para que no se caiga un proceso, puede estar continuando con una obra. A veces es muy duro, ¿no? Tener que quebrar un contrato por errores que uno ha encontrado que se han cometido antes de su gestión. Pero, caramba, uno dice, ¿quién es? ¿Qué es lo más importante? Yo como directivo, no meterme en ningún problema, pasar limpio, como se dice vulgarmente, pasar piola, o, caramba, jugármela, no por mí, jugármela para que continúe el contrato que es importante para el ciudadano. Entonces, esto yo lo he vivido, ¿no? Y he dicho, caramba, aquí, si yo solamente estuviese cuidando mi bienestar y no tenga dolor de cabezas en el futuro, aquí yo resuelvo el contrato y listo. Pero ¿cuál es la consecuencia de resolver un contrato? ¿No? Con lo cual, vamos retrocediendo a cómo se formuló ese contrato, cuáles fueron los términos de referencia. Y aquí estamos hablando ya otra vez de talento, ¿no? Volvemos a chocar con lo mismo. Especialistas que sepan llevar a cabo términos de referencia para diferentes tipos de obras que se puedan hacer. Entonces, aquí son algunos desafíos que yo encuentro que deben ser asumidos. Sí, y ahí retomando un poco lo que nos comentas, creo que es súper interesante este círculo que se va cerrando y cómo algunos de los desafíos van encadenando con otros para llegar nuevamente al tema del talento. Un tema que considero también crucial en este momento, no solo bajo la coyuntura actual, sino también por esta nueva
Ley General de Contrataciones Públicas, que ha sido publicada y que va a ser implementada posteriormente, que de todas maneras está proponiendo algunas modificaciones, y entonces más que nunca los profesionales dedicados a contrataciones ahora necesitan poder revisar, empaparse de estos nuevos cambios, ver cuáles son los nuevos escenarios que se plantean y estar preparados. Y finalmente, como has mencionado, todo recae en el talento, ¿no? Hay muchos procesos, hay muchas cosas que podemos hacer, las recomendaciones de la OCDE también, que sin duda no deben pasar desapercibidas, pero quienes van a ejecutarlas, quienes van a ser encargados de llevarlas a cabo son las personas. Entonces, fomentar, potenciar ese talento en las regiones es crucial. Y en ese, digamos, en ese panorama, en ese marco, habiendo ya un poco repasado los desafíos, también quisiera que nos podamos entrar quizás en otra parte un poco ya más optimista, si queremos llamarlo así, ¿no? Y es justamente el tema de las soluciones, que en ese marco, ¿cómo se podría fomentar la colaboración del sector público, el sector privado y la sociedad civil para impulsar un desarrollo regional y local? Gracias, Miriam, por la pregunta. A ver, les he comentado hace un momento que el cierre de brechas de infraestructura en el país está a grosso modo por los 500.000 millones de soles y en rubros muy importantes, ¿no? Salud, saneamiento, son vitales. El hecho de que tengamos agua y desagüe en cada ámbito territorial de nuestro país significa que no mueran los niños, que no haya desnutrición crónica infantil, que no haya anemia, porque el tema fundamental de nuestro país, por estas graves dolencias que nuestra población infantil sufre, no es necesariamente hambre, que también lo es. No digo que no, por supuesto, pero se han visto acrecentadas por la falta de higiene, la falta de agua y desagüe, ¿no? En los ámbitos donde no hay agua y desagüe, en el ámbito rural sobre todo, ¿qué hacen los niños? Los niños están jugando, su mamá los llama a comer, pero de repente han hecho su deposición detrás de su chocita, pero no tienen agua. Con sus manos contaminadas van a ingerir sus alimentos. Y eso va a implicar que van a contaminar la comida que van a llevarse a la boca. Y eso, ese esfuerzo que sus padres han hecho para darles de comer a esos niños, se va literalmente a perder por el hecho de que ese niño va a tener serias diarreas crónicas permanentemente y no se va a nutrir adecuadamente. Muchos niños mueren por desnutrición crónica, otros se desarrollan, pero no se desarrollan bien, se desarrollan con limitaciones. Finalmente no van a ser hombres completamente dotados para brindar bienestar ni a su familia ni a la sociedad. Es un mal terrible y eso es agua y desagüe. Pero también tenemos lo que es salud, y la salud nos ha dado un golpe, el cierre de brechas de infraestructura de salud nos ha dado un golpe muy fuerte en la pandemia. Hemos sufrido como el país más afectado por la pandemia en el año 2020, 2021. Entonces, y aquí va a lo que voy a referirme. Estos cierres de brechas de infraestructura, particularmente de salud, al que nos estamos refiriendo, era para llegar a metas de los países desarrollados, con los que habíamos trazado en salud. Por ejemplo, la cantidad de médicos, hospitales, puestos primarios por cantidad de habitantes, 10.000 habitantes, 1.000 habitantes. Entonces, una infraestructura necesaria que se ha recibido de países como la OCDE o niveles de inversión en Francia, en Inglaterra, en Alemania, y son países que han sufrido duramente también en la pandemia. Ellos también hubieran querido tener mayor infraestructura para evitar muertes y afectaciones y secuelas que ha dejado la pandemia. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que ese monto de cierre de brechas tendría que ser revisado. Sí, porque en algún momento tendremos otra pandemia, vamos a tener la situación de Alemania, de Inglaterra, de Francia, que también han tenido afectaciones y consecuencias de la pandemia. Entonces, quizá esos 500.000 millones de soles de los que hablo se quedan cortos. Y nuestra necesidad de inversión es mucho mayor. ¿A qué quiero llegar? Quiero decir, teniendo un presupuesto de la República de 260.000
por poner una cifra redonda, millones de soles al año, dedicándole enteramente a cerrar las brechas, cosa que no puede hacerse. Sabemos muy bien que eso no se puede hacer. Requeriríamos por lo menos 3 años para poder cubrirlos, y eso es una cosa imposible. Realmente necesitamos un apoyo adicional, porque de esta manera no vamos a llegar a cerrar estas brechas, caramba, quizá en 50 o en 100 años. Y si eso sucede, ¿qué pasa con las muertes que se van quedando en el camino mientras llegamos a la meta? O los niños que no van al colegio, ¿no? O definitivamente la falta de saneamiento, la falta de unión de los pueblos en el país, y eso implica falta de competitividad y que nuestras microempresas en el interior del país no prosperen. ¿Qué necesitamos hacer? Una inyección de inversión del sector privado al sector público. Necesitamos abrir las puertas para la inversión privada a este cierre de brechas. Por supuesto que no son beneficencia las empresas privadas. Hay que llegar a acuerdos en montos, utilidades adecuadas para que se mantengan estas empresas privadas, pero tienen que entrar a invertir y cerrar gran parte de esta brecha que tenemos en este momento. Y no solamente invertir, operar también con reglas claras, con reglas transparentes, donde la participación ciudadana tenga algo que decir, no solamente el Estado, porque en un Estado democrático de gobierno abierto, que es el que tenemos y el que debemos profundizar en el país, necesitamos que la ciudadanía opine y diga cómo deben hacerse también las cosas. Y los representantes de la sociedad civil son los llamados para llevar a cabo. Entonces, hay una tarea muy fuerte del sector privado para cerrar estas brechas. Tenemos herramientas muy interesantes, como las obras por impuestos, ¿no? Es una forma que está creciendo el trabajo de la participación de las empresas en obras por impuestos en el país. Las asociaciones público-privadas también son parte del tema. La ventaja de las obras por impuestos es que definitivamente están libres de ese control y de esos temores, porque son los privados los que ejecutan la obra. Y de una manera mucho más rápida pueden lograrse culminar obras, entregarlas a la ciudadanía, y luego se cobran las empresas de los impuestos que vienen en los años venideros. O sea, yo creo que hay herramientas y hay que utilizar y ser creativos para utilizar otros caminos que permitan la inversión privada en el ámbito público. Correcto, y súper interesante lo que menciona, estimado Marcelo, porque creo que más allá incluso de esta comparación con los otros países y las metas que nos hayamos propuesto, hay también objetivos de desarrollo sostenible que apuntan a cerrar esta brecha en servicios, a que haya agua limpia para todos, a que los niños puedan superar estas barreras, los problemas de la desnutrición y otros, y es súper crucial que enfoquemos o pongamos esfuerzos justamente en ello, ¿no? Como dice las Naciones Unidas, que el desarrollo sea sin dejar a nadie atrás. Entonces, para tener una mirada desde ese punto es necesario mirar el territorio y no solo mirar, digamos, de manera general, sino también hacer una visión más localizada en las regiones, y creo que eso también es una de las iniciativas y uno de los objetivos de la EPG, y quiero aprovechar para comentarles a todos los que nos están escuchando de que dentro de este esfuerzo de querer generar desarrollo para todo el país y de prestar atención a las necesidades únicas que cada región tiene, se ha lanzado una iniciativa que se llama Diálogos de Alta Dirección, que al momento ya tuvo 2 ediciones previas en Huancayo, y de que la próxima está a realizarse en la ciudad de Arequipa. Quiero invitarlos a todos los que nos están viendo, que se conectan desde la Ciudad Blanca, a que puedan registrarse y asistir al evento presencial que se llevará a cabo el día viernes 19 de julio de 4 a 6 de la tarde en el auditorio de la Universidad Continental. Ahí les vamos a compartir por el chat todo el enlace para que tengan la información completa, y mencionarles también de que los temas que se van a abordar van a estar muy vinculados con lo que estamos conversando el día de hoy, la situación de la calidad del gasto y también las alternativas para mejorar el nivel de inversiones en las regiones y municipalidades, en este caso centrados en Arequipa, pero es una iniciativa que no solo se va a quedar ahí, sino que va a visitar también otras ciudades, ¿no? No sé si respecto a este tema, estimado Marcelo, nos podrías comentar un poco más respecto a cómo fue la experiencia vivida en Huancayo y qué es lo próximo que se viene para Diálogos. Sí, efectivamente, Miriam.
tuvimos en el mes de mayo un encuentro con los directivos de Junín y de otras ciudades también en los alrededores para tratar dos temas importantes, ¿no? Tratamos en este encuentro, en este diálogo de alta dirección, del tema de la reforma del servicio civil, que justamente ha tocado también los temas que hemos visto ahora, porque se trata de ver qué está pasando con la reforma del servicio civil en regiones, ¿no? Muy interesante, asistió el presidente de Servir, Guillermo Valdivieso, y hubieron una serie de preguntas con respecto a este tema, porque hay inquietud para mejorar estas capacidades en regiones. Y otro tema importante que se trató también en Junín fue lo que era el tema de lucha contra la corrupción y el tema de integridad, que también nos golpea en todos los ámbitos, no solamente el nacional, en el tema territorial, subnacional, regiones y municipalidades, estamos muy afectados por ello. Y en ese sentido, también asistió Susana Silva, que es la ex secretaria de Integridad de la Presidencia del Consejo de Ministros, con una interesante experiencia en el ámbito público y particularmente de integridad, que llevó a cabo todo lo que se está haciendo en el país, por ello la implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y también atendió a una serie de inquietudes del público asistente y a través de los medios virtuales también. Eso es lo que pasó. Tenemos también en el caso que se viene, el 19 de julio, 19 de julio, es la próxima semana, tenemos un encuentro, un diálogo en Arequipa, y vamos a tener aquí también dos temas importantes. Un primer tema es el tema de la calidad de gasto, precisamente. Vamos a tener un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, que es el rector de estos temas en el país, para decirnos cómo está la calidad del gasto y sobre todo a nivel regiones, a nivel municipal. Hemos visto las debilidades que hay. Por supuesto que ellos, de una manera mucho más detallada, nos van a informar cómo está y qué se puede hacer para mejorar estas debilidades que encontramos. Van a hacer un énfasis en el tema de inversiones, en el tema de la ejecución presupuestal, y esto se relaciona con el segundo tema que se va a tratar en Arequipa, que es el tema de lo que son las inversiones. Pero justamente este tema que hemos tocado al final, ¿qué rol tiene el ámbito privado en el cierre de brechas de infraestructura en nuestro país? Y va a concurrir la gerente general de Aloxi, ¿no?, que nos va a justamente informar qué se está haciendo a nivel privado para poder lograr este apoyo que se requiere para completar estos cierres de brechas en infraestructura tan importantes para nuestro país. Así que yo creo que van a ser, son dos temas fundamentales que se van a tocar en Arequipa, y desde ya invitamos a todos nuestros oyentes y los que están observándonos para que asistan presencial y virtualmente a este evento, donde puedan ellos mismos exponer sus consultas para que los especialistas mismos se los respondan. Claro que sí. Ahí también mencionarles que justamente estos espacios de diálogos de alta dirección lo que buscan es ser una plataforma descentralizada que promueve el intercambio de perspectivas tanto entre las autoridades, los líderes locales, la ciudadanía, y como hemos visto también el crucial rol del sector privado para apoyar el desarrollo, porque sin su participación y sin la participación de todos va a ser muy difícil cerrar estas brechas de las que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Entonces, ahí nuevamente reiterar la invitación. Igual, si es que desean ver los videos de las ediciones previas, todo está en la página web que les estamos compartiendo por aquí por el chat de este en vivo. Así que los invitamos a visitar la web, poder ver las grabaciones de las ediciones previas, conocer más sobre el evento que se viene en Arequipa, y están cordialmente invitados a participar.
Ahora, estimado Marcelo, quisiera pasar con algunas preguntas del público, porque han llegado varias, y en este caso empezar con la de Paul Oriuchi Rodríguez. Dice, ¿las regiones y municipalidades planifican su gasto público? ¿Podría explicar el proceso de gasto público en regiones y municipalidades? Correcto. Gracias por la pregunta y a nuestro interrogador. Realmente, sí, en la gestión pública hay una secuencia. Esta secuencia es, partimos, todo el quehacer del Estado tiene que ver con políticas públicas que orientan el quehacer del Estado. Esas políticas públicas se desarrollan para poder atender problemas públicos nacionales. Claro, esas políticas terminan en lo que es bienes o servicios determinados. Pero esas políticas son generales, ¿no? Pero tenemos las políticas de Estado, del Acuerdo Nacional, tenemos políticos nacionales, como la Política Nacional de Integridad, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que son orientadoras para lo que cada ministerio, para lo que cada gobierno regional, lo que cada municipalidad tiene que hacer. Cada una de estas entidades también tiene que hacer su planeamiento estratégico, pero para hacerlo tiene que mirar arriba, tiene que mirar qué políticas de mayor jerarquía existen, qué orientaciones hay, qué necesita hacer él dentro de su ámbito. Si estamos hablando de una municipalidad, cuáles son los requerimientos en el ámbito de infraestructura, en el ámbito de educación, salud, y ver en cada una de esas materias qué políticas hay y qué planeamientos estratégicos existen para que él haga lo suyo. Cuando él haga su planeamiento estratégico, esa municipalidad va a tomar en cuenta todo lo que está encima de él y preparará sus objetivos estratégicos, sus metas, y ese planeamiento estratégico se convierte a su vez, o lo que se denomina pues el plan de desarrollo concertado local. Es su gran planeamiento a mediano plazo, que tome en cuenta todo lo que les estoy diciendo, y en ese plan nacional, perdón, en el plan de desarrollo local concertado, participa la sociedad civil, ¿no? En estos consejos municipales también está representada la sociedad civil que participa en estas decisiones de estos planes regionales o municipales concertados. Esos planes, también, que son estratégicos porque son a mediano plazo, de ahí salen los planes operativos, ¿no? Que son, ahora también son plurianuales, pero están referidos a qué se va a hacer en cada año. Y los planes operativos finalmente se plasman en los presupuestos. Al inicio de cada año, en los meses de abril, mayo, sale el inicio de la formulación presupuestal en todo el Estado. Las municipalidades, como toda entidad en el Estado, de su plan operativo, sacan los requerimientos que necesita para que sean aprobados en este gran proyecto de presupuesto del próximo año. Finalmente, de todo el Estado, termina en el Poder Ejecutivo, en el MEF, en agosto, y ese gran paquete con todos los requerimientos de todas las entidades del Estado, todos los sectores, regiones y municipios, se eleva al Congreso. Y en el Congreso se inicia el debate en la Comisión de Presupuestos durante muchos meses, y a finales de noviembre se aprueba el dictamen que contiene el presupuesto del próximo año. Normalmente, si el monto que ya lleva el MEF, con algunos ajustes, es aprobado. Lo que hace el MEF es, sí, los recortes normalmente son efectuados en el MEF, porque hay parámetros de los cuales no puede pasar. Ese es el problema, ¿no? Lamentablemente todavía, de alguna manera, está la precedencia histórica de la aprobación de los presupuestos, a pesar de que cada vez más se está buscando el priorizar las metas, los objetivos que están ganándose en el tiempo, se está ganando terreno en estos temas, pero todavía mucho tiene que ver el ámbito histórico. Y finalmente, de esa manera, el Congreso sanciona una ley
que apruebe el presupuesto y al inicio del año siguiente se asignan los presupuestos para cada una de las entidades del Estado. Esa es la forma como se llevan a cabo los planes, cómo se traduce a lo que es el presupuesto, cómo se aprueba y cómo al año siguiente se reciben los recursos presupuestales. Muchas gracias por la explicación. Justo aquí también, antes de pasar a la siguiente pregunta, tenemos un comentario. Nos dice, agradezco que se canalicen este tipo de conferencias virtuales para que los futuros profesionales tengan claro las prioridades de inversión en nuestro país, y luego nos consulta si es que hay algún tipo de disponibilidad en cuanto a diplomado, formación. Quiero aprovechar para comentarles también de que desde la EPG Continental tenemos muchos recursos de acceso gratuito, como esta transmisión en vivo, que forma parte de En Contexto, nuestra sesión de entrevistas. Tenemos también este próximo evento que les mencionábamos, que también es gratuito, se pueden registrar a través de la landing page. Tenemos también un blog donde hay muchos artículos donde el profesor Marcelo y otros destacados expertos de nuestra plana docente comparten sus conocimientos, comparten análisis de casos, experiencias. Los invitamos también a visitar el blog. Tenemos un nuevo podcast donde pueden aprender todo sobre lo que está proponiendo la nueva ley de contrataciones públicas, que lo pueden encontrar en nuestro YouTube. Y además de todos estos recursos gratuitos, también tenemos formación profesional a nivel de diplomados, programas de especialización en muchos de los temas que hemos mencionado el día de hoy. Por ejemplo, tenemos un diplomado específico en obras por impuestos. Ahí, si es que desean más información sobre ese mecanismo, también tenemos formación más general, como programas de especialización en gestión pública, una maestría en gerencia pública, un doctorado en gobierno y administración pública. Así que para cualquier necesidad que tengan, la EPG tiene algo para ustedes. Los invitamos a visitar nuestra página web, a explorar todos estos recursos que les he mencionado. Muchas gracias por esa consulta también. Y pasando nuevamente a las consultas un poco más técnicas, por aquí tenemos la pregunta de Denis Marwin Pereira Díaz, que nos dicen, ¿cómo medir la calidad del gasto en regiones? Creo que va un poco alineado a lo que hablamos al inicio, de que actualmente se mide sobre todo ejecución presupuestal. ¿Cómo se podría medir en regiones esta calidad de gasto? Gracias, Miriam, y gracias, Denis, por la pregunta. Efectivamente, ¿no? Acabamos de señalar cómo debería hacerse, ¿no? Tomando en cuenta de que la calidad implica una serie de aspectos multifactoriales, no solamente, es más, realmente la ejecución presupuestal, que es lo que se utiliza en nuestro país, porque no se llega a completar, teniendo tantas necesidades en el país, y quejándonos de que nos dan poco dinero. A nivel local, el año pasado no hemos gastado ni el 70, ni el 65% de lo que nos han asignado para inversiones. Es algo contradictorio. Entonces, por eso es que estamos haciendo mediciones de la ejecución presupuestal para decir, por lo menos he invertido el dinero en lo que me dieron para completar la obra. Ahora, la calidad es otra cosa. La obra era buena, realmente se utilizó el mejor diseño de la carretera, ¿no? Los mejores recursos de construcción, el trazo fue el adecuado, ¿no? De repente debió pasar por este otro pueblo porque aquí no hay tanta gente, qué sé yo. Pero ese tipo de discusión todavía no lo tenemos en nuestro país. En otros países sí, la calidad se mide, oye, qué mal hicieron este hospital en esta cuadra, han debido hacerlo 3 cuadras más allá, porque ahí hay mayor necesidades, ¿no? Aquí está muy alejado. O en este otro pueblo, el hospital para todo el distrito, no acá. Bueno, acá ni siquiera estamos construyendo el hospital que requerimos. Pasan, a veces hemos visto, 10 años y no se completa una obra hospitalaria, un puesto de salud. Entonces, esa es la razón por la cual estamos ahora tomando indicadores tan burdos, ¿no? Porque fíjense, yo les pongo un ejemplo claro. Yo recuerdo que en un momento determinado se discutía sobre los desayunos escolares y se señalaba que estábamos muy bien en el programa de desayunos escolares en el país porque la ejecución presupuestal estaba al 98%. Aplausos, ¿no? Si nos dejáramos guiar por esa cifra de los devengados, lo que se ha ejecutado en el gasto. Pero, ¿acaso ese 98% de inversión ha sido entregado a los niños para que tomen su desayuno? No, no ha sido así. Gran parte de eso está en los almacenes
Y aún así, a ver, me tocó a mí en algún momento hacer visitas, trabajé en algún momento como asesor al despacho ministerial de Desarrollo Social y viajé a provincias para constatar in situ si los niños estaban consumiendo el desayuno escolar y qué podía, a este niño le gusta, ¿dónde toman su desayuno? Le preguntaba al profesor, al director del plantel. Estoy hablando de 3.000 metros de altura, en Pasco, un colegio muy bien hecho. ¿Y dónde toman su desayuno? Pregunté yo, y me dijo el director, señor, no entregamos los desayunos en el colegio, porque en este colegio no hay agua ni desagüe. Lo que tengo que hacer es, semanalmente, entrego los alimentos, vienen los padres de familia y les entrego. Entonces voy a tener que hacer otro tipo de preguntas. Me fui al aula a preguntar a los niños, Juanito, ¿te gusta el desayuno que te entrega el colegio? No, profesor, no, señor, yo no tomo ese desayuno. A mí no me gusta ese pan ni esa leche. El que lo toma en mi casa es mi abuelito. Caramba. Entonces, se dan cuenta, cuando medimos ejecución presupuestal, no se trata de realmente que la inversión ha ido a parar al objeto, al sujeto, la persona, que el programa estaba destinado para ello, sino puede pasar cualquier cosa. O sea, es un indicador pésimo para esto, pero ahí estamos en este momento. Luego seguramente mejoraremos con otros indicadores. Una encuesta también es algo que nos puede medir el comportamiento, la respuesta de la satisfacción de las personas. Muchas gracias. Como mencionábamos también hace un momento, ¿no? Centrarnos en justo el satisfacer la necesidad pública y enfocarnos más que en ejecución, quizás en el impacto que están teniendo estas medidas. Esas han sido principalmente algunas consultas. Tenemos una última, pero antes de pasar a ella, quisiera aprovechar para refrescar algunas cifras, porque nos están pidiendo también por el chat poder hacer mención a las cifras. Entonces, habíamos mencionado algunas, quiero refrescar. Una de ellas es de que tenemos una brecha de infraestructura de más de 15.000 millones que tenemos que cerrar, y para cerrarla es necesaria la colaboración, no solo el sector público, sino también una colaboración con el sector privado y la participación de toda la ciudadanía. En el caso de la ejecución, teníamos una ejecución de alrededor del 75% del presupuesto. En el 2023 se disgregó a nivel local a 62%, en regional a 78% y en el nacional al 90%. Sin embargo, en 2024 vemos que está alrededor del 35%, ¿no? Entonces, ahí, para quien nos estaba consultando, si es que podíamos repetir las cifras, esas son las principales que se han mencionado el día de hoy. Y ya para ir cerrando este espacio, estimado Marcelo, quería compartir también la pregunta, en este caso, de Carlos Aguirre, que nos consulta cómo influyen los ciclos políticos en los patrones del gasto público regional, ¿no? Y cómo es que se podría también hacer para fomentar la transparencia en el gasto público regional. Correcto. Gracias, Miriam, y gracias, Carlos, por la pregunta. Ahorita la contesto. Solamente una precisión, Miriam, en cuanto a la brecha. El monto estimado, a grosso modo, son 500.000 millones de soles. Es una cifra astronómica, ¿ya? Simplemente una precisión. Pero yendo a la pregunta de Carlos, ¿cómo influyen los ciclos políticos en el gasto? Mucho, Carlos. ¿Por qué? Porque, fíjate, fíjese, en la práctica, pues, si tuviésemos un servicio civil bien constituido, ¿qué quiere decir eso? Personas competentes y permanentes en su puesto, en una municipalidad, en un gobierno regional, en un ministerio, en cualquier entidad. Tenemos los directores o gerentes y los servidores, los especialistas, senior, junior, están ahí en una línea de carrera, ¿no? Y cuando hay un cambio político, normalmente no debería, en una entidad pequeña, no debería haber ningún cambio. En un municipio, por supuesto, ha venido un alcalde nuevo, ha asumido su administración, y a lo más hay cargos de confianza que no deberían pasar, según la ley del servicio civil, del 5% del total de personas en toda la entidad pública.
ese 5% del total de servidores involucra el 20% de directivos de confianza. O sea, a nivel de directivos que son menos, puede haber hasta un 20% de confianza. Pero ese 20% está dentro del 5% del total, no puede pasar. Significa que solamente esas personas pueden ser cambiadas cuando ese alcalde asume su cargo. Estoy diciendo que el 95% de las personas en cada municipalidad y en cada gobierno regional se mantiene. Entonces, lógicamente, ahí no se puede mover mucho. Ese alcalde, cuando quiera tomar decisiones de política, tendrá que esperar el momento en que el consejo municipal se reúne para hacer su propuesta. Y esas personas tomarán su decisión y su acuerdo si hay que hacer ajustes, porque todos los años se van actualizando los planes, ¿no es cierto? Pero una decisión abrupta que se le pueda ocurrir a un alcalde no tiene cómo hacerlo. ¿Qué pasa ahora? Como, para que tenga una idea, actualmente el 90% de los directivos en los ámbitos subnacionales son cargos de confianza. Es una locura. Entonces significa que tiene toda la capacidad ese alcalde que asume, o ese gobernador regional que asume, habiendo puesto a su gente. Ahora, bueno fuera que sean gente competente. Seguramente que hay gente competente dentro de los cargos de confianza, pero hemos visto en la experiencia del cambio de gobierno anterior cómo Contraloría y Servir tuvieron que asumir el papel de llamar la atención a los municipios y gobiernos regionales que habían puesto de cargo de confianza personas que no cumplían el perfil, porque existe un perfil para cada puesto que es con la opinión favorable de Servir. Si no lo cumplen, entonces tienen Contraloría y Servir las opciones de llamar la atención para que se cambie a esa persona que no cumple con el perfil. Ahora, cumplir el perfil no significa acceso meritocrático, simplemente cumple el perfil, pero otra cosa es la meritocracia. En la meritocracia se hacen concursos y aparte, porque todos los que concursan cumplen un perfil, ¿se da cuenta? O sea, la cosa es más exigente todavía porque se analizan otros aspectos. Se analizan competencias, por ejemplo, para directivos, y se ve quién tiene las mejores competencias, hay evaluaciones, con las cuales se escoge a los mejores y de ahí se decide quién asume la posición. Esa es la idea. Pero definitivamente con ese 90% del cual estamos hablando, tiene la opción ese funcionario de turno o elegido de no hacer las cosas, no continuar lo que se estaba haciendo y cambiar las reglas. Por eso se dice que con esta modalidad no hay políticas públicas que resistan, porque todo va cambiando de una administración a la otra. Gracias. Muchísimas gracias a ti, estimado Marcelo. Sin duda creo que has dilucidado muchas de las consultas que tenían nuestros asistentes el día de hoy y también nos has hecho entender un poco más respecto a cómo estamos midiendo la ejecución del gasto, si es que es suficiente o no medir solo ejecución. Ya vimos que no, que realmente necesitaríamos un enfoque más integral de ello. Sin embargo, pues es el momento en el que estamos y también nos da como que una perspectiva de hacia dónde debemos dirigirnos. Ha sido muy enriquecedor conversar contigo el día de hoy, así que muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también a quienes nos han acompañado a través de Facebook. Recuerden que estamos también en TikTok, Instagram, LinkedIn y más. Todos estos recursos gratuitos que les mencioné durante la entrevista están disponibles y los compartimos también por esos canales, así que manténganse atentos a nuestras redes. Reiterarles la invitación a que nos puedan acompañar este 19 de julio en Arequipa para poder conversar un poco más a profundidad respecto a estos temas que hemos tocado el día de hoy y que sean parte de Diálogos de Alta Dirección. Y finalmente, invitarlos también a una próxima edición de En Contexto. Estamos muy contentos de que podamos conectarnos por estas plataformas. Muchísimas gracias nuevamente, Marcelo, y que tengan un excelente día. Gracias, Miriam, y me despido de ti y de cada uno de los que nos están viendo. Gracias. Nos vemos en una próxima edición.